Kerem y Ande se lanzaron con todo en ese comercial. Y ahora, atención, que les voy a contar lo que se rumorea, la razón oculta de su actuación que dejó a todos flipando. Esto no es lo que parece, señores y señoras. ¿Vieron ese anuncio? Yo me quedé helada. La química, la complicidad, esos miraditas, era para comérselos vivos. Parecía que estaban grabando su reencuentro más esperado. Y sí, sabemos que esa pareja da mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero, ¿es solo cosa de la magia de la publicidad, o hay algo más detrás de cámaras que nosotros no sabemos? Para ser honestos, yo al principio pensé, bueno, son profesionales, saben hacer su trabajo. Pero mientras veía las escenas, cada vez me convencía más de que esto iba más allá. No era solo actuar, era sentir. Y ahí es donde entra el salseo, ¿por qué iban a tener esa conexión tan brutal si no fuera porque la chispa sigue ahí, latente? Muchos dirán que es la estrategia perfecta de marketing y no les quito razón. Sacarle jugo a la fama de Kerem y Ande juntos es oro puro para cualquier marca. Pero yo sospecho que aunque la marca esté encantada, ellos se han dejado llevar por algo más personal. Algo que venía de antes. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a exparejas que se separan y luego, zas, vuelven a la escena pública y parece que nunca pasó nada? A veces es negocio, sí. Pero otras veces es que el amor, o al menos la atracción, es más fuerte. Y con Kerem y Ande, que nunca supimos realmente por qué terminaron, todo es posible. Lo que yo creo que está pasando es que al verse de nuevo frente a las cámaras, trabajando juntos de nuevo, revivieron esos sentimientos. Se miraron y dijeron, wow, todavía hay algo aquí. Y eso, amigos, se transmite. No puedes fingir esa intensidad, esa picardía en los ojos. Eso sale del corazón. Imaginen la situación, están en el set, rodeados de gente, pero de repente se miran y es como si estuvieran solos en el mundo. Él le dice algo al oído, ella se ríe con ganas, esa escena de la mano que se roza, eso es para subir la temperatura del espectador, y la suya propia. Yo estoy convencida de que más de una toma se alargó porque se estaban gustando demasiado como para parar. Y no me vengan con que es solo actuación. El público sabe cuando hay verdad. Y lo que vimos en ese comercial fue verdad. Puede que ahora mismo no sean pareja oficialmente, pero que la conexión está ahí, intacta, eso nadie me lo quita de la cabeza. Se les veía súper cómodos, disfrutando como si volvieran a estar en su salsa. Además, piensen en el timín. ¿Por qué justo ahora? ¿Será que la marca les propuso un trato especial si se implicaban al máximo? O quizás ellos vieron la oportunidad perfecta para dejarle caer a la gente, y a quién sabe, quizás a ellos mismos, que todavía hay fuego. Yo creo que esto es más profundo que un simple contrato publicitario. Es una confirmación de que entre ellos hay algo que va a ser difícil de borrar. Esa energía que desprenden juntos es tan potente que no se puede fingir. Y si esto es solo un comercial, imaginen lo que podrían hacer si realmente decidieran darse otra oportunidad. Sería el notición del año. Y hablando de noticiones, siempre hay algo nuevo que descubrir con ellos. Por eso me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande todavía tienen algo pendiente o fue solo una actuación magistral para vender más?